Bueno, ¿qué tal, Fer? ¿Todo bien? Vamos a abordar el tema financiamiento PYME para el mercado en el mercado de capitales. Así que, bueno, Fer es un viejo conocido. Hemos dado varias charlas sobre este tópico en la pandemia y estuvimos en Impacto Región Rosario dirigiendo el grupo Finanzas. Así que, bueno, Fer es director ejecutivo del Mercado Argentino de Valores. Así que bienvenido. ¿Cómo ves el panorama general de financiamiento PYME en este momento, Fer? Bueno, gracias, Diego. Primero que nada, a vos por compartir conmigo este ratito, que es un gusto, como vos decís, y también a IAEF y al Consejo de Ciencias Profesionales, que es casi una casa para nosotros y que tanto contribuye desde la formación y desde la difusión a impulsar todos los vectores que forman parte de la economía de un país. Y bueno, en el caso nuestro en particular, el financiamiento y la estructura de desarrollo PYME, que son esenciales para MAB y para todo el país. Así que es un gusto compartir con ustedes este rato. Bien. ¿Por qué es importante que una PYME acceda al financiamiento en el mercado de capitales? A ver, nosotros indudablemente estamos insertos en un sector de la economía como MAB que podemos ver de cerca el efecto virtuoso que tiene el financiamiento en el desarrollo corporativo de una pequeña, de una mediana o de una gran empresa. Yo podría contarles con nombres y apellidos muchas compañías que nosotros las vimos siendo una pequeña estructura que comenzó con productos domésticos de financiamiento y primero empezó incorporando la noción del financiamiento como algo estratégico. Ahí empezó haciendo un mix de herramientas entre bancos, mercado de capitales, inversores amigos, y luego fueron escalando a tener préstamos sindicados, a tener obligaciones negociables, a tener fideicomisos financieros. Hoy muchas compañías con el pagaré dólar link, que es una operación simple pero que tiene algún condimento un poco sofisticado desde el punto de vista financiero, han podido sostener mucho su producción y sus ventas. Entonces, a la pregunta tuya concreta, nosotros estamos convencidos y lo podemos documentar de que el financiamiento es un eje central del desarrollo corporativo. Dicho eso, me quedo con lo que dijo el speaker anterior de que el tema de impuestos es algo de actitud. Bueno, el financiamiento, la primera cosa es la actitud. Siempre a mí me gusta decir esto de que si yo les pregunto al auditorio, ¿cuántos de ustedes piensan que el financiamiento es una herramienta de desarrollo o el remedio a un problema? La mayoría de todos los empresarios te va a decir el financiamiento es el remedio a un problema. Sí. Y con el tiempo nosotros nos dimos cuenta que ese sesgo cognitivo es uno de los grandes inhibidores del desarrollo de las empresas. Es increíble cuando vos, y a ustedes les pasa cuando asesoran todos los días, culturalmente los argentinos somos de alguna forma reacios al financiamiento. Sí, te doy un ejemplo. Lo primero que me dicen es, no tengo deuda como algo muy bueno, claro, automáticamente, claro. En el día 1 cuando uno arranca a trabajar. Claro, y no sé si es bueno. No sé si es bueno, porque no tener deuda en muchos casos es una negligencia. Muchas veces cuando hay tasas negativas respecto de la inflación, claramente no es una cosa virtuosa, sino una muestra de negligencia. No, pero yo estoy seguro, no tengo deuda. Bueno, no está mal, por supuesto. Los empresarios son heroicos, así que sí. Hay que siempre darle la derecha. Pero conceptualmente, la deuda puesta en función del desarrollo corporativo es algo que tiene un efecto potenciador. Ustedes usan la palabra el apalancamiento, o sea, la palanca lo único que tiene es impulsarte más lejos de lo que uno está. Entonces, cuando uno lista lo que son los inhibidores del financiamiento, del desarrollo de las compañías pymes, uno de los principales inhibidores es la falta de financiamiento. Y ahí viene todas las charlas que podemos tener, vamos a decir, en la Argentina no hay financiamiento, que es una verdad a medias. O sea, obviamente que sería bueno que haya un porcentaje del PBI mucho más alto aplicado a financiamiento que lo que hay hoy. Sí, que es muy bajo todavía. Que es muy bajo, pero porque en Argentina todo es bajo. Entonces, también es baja la productividad. Entonces, ¿hay niveles de financiamiento muy bajos? Sí, por supuesto, y yo creo que cuando la macro se ordene va a crecer.
Ahora, ahí viene para mí lo importante que vos preguntás. ¿Quién la va a poder aprovechar? Aquel que tiene actitud, aquel empresario que está preparado para aprovechar el financiamiento cuando no lo necesita, o en realidad cuando lo necesita para crecer y no cuando lo necesita para tapar un hueco. ¿Y cómo se tiene que preparar, Fer? Haciendo las tareas necesarias, participando en este evento, contratando equipos, instruyéndose y perdiendo el miedo a incorporar dentro de la planificación anual corporativa un capítulo que sea financiamiento. Seguramente todos ustedes ven el stock, la capacidad instalada, el galpón, bueno, todas las cosas que tengan que prever en cada compañía. Ahora, ¿cuántos de los empresarios con los que ustedes se vinculan el día 1 del ejercicio planifican cómo se van a financiar los próximos 2 años o el próximo año, o cómo van a financiarse de corto, mediano y largo plazo? Que creo que esa es la gran herramienta. Entonces, cuando vos incorporás esa noción de que el financiamiento es una herramienta para crecer, automáticamente tiene que estar el día 1 en tu estrategia de desarrollo. Y descalificás esta idea de que el financiamiento es un remedio a un problema. Porque, y esto es difícil decirlo, pero es así, digamos. Es clave, es clave. Este punto es el meollo. Es el meollo porque además nosotros recibimos gente muy frecuentemente que te cuenta que necesita financiarse porque tiene un problema. Y la verdad que yo entre hablar con una persona que tiene un problema para financiarse y hablar con una persona que quiere financiarse para crecer, ¿a quién le va a prestar atención? Obviamente el que quiere crecer, el que tiene problemas, que lo resuelve al otro lado. O si lo resuelve, ¿cuánto le va a salir? ¿Cómo? Mucho más caro. Mucho más caro. Entonces, la cosa inteligente a tu pregunta es hacer la tarea, estar preparado y tener la actitud, como decían antes, para ir a buscar esas fuentes de financiamiento. Que pueden ser macroeconómicamente pocas, pero exorbitantes a la realidad individual de la mayoría de las pymes de nuestra región. Es decir, hay herramientas que se pueden aprovechar. Entonces yo creo que una gran conclusión tiene que ver con esto, decir, mira, necesitamos que todas las compañías de nuestro sector, todas las compañías más o menos pujantes, con sus luces y sombras, incorporen la noción del financiamiento, la noción de que ese financiamiento les va a permitir crecer y de que existe. Y lo más importante, que hay que ir a tratar de aprovecharlo cuando uno está in bonis y no cuando tiene un problema. Claro, obviamente cuando uno está bien y quiere crecer, tiene proyectos. El financiamiento obviamente que sirve para reestructurar pasivos, que sería conceptualmente un capítulo. Pero lo más inteligente es no tener que llegar a usar el financiamiento para reestructurar un pasivo, sino está bueno planificar un crecimiento corporativo, bueno, mayores ventas. Sí, distintas unidades de negocios, nuevas naves, etcétera. Exacto. Eso es lo que creo que para mí es una noción clave que tiene que ver con esto de la planificación. Entonces, siempre nosotros aconsejamos, punto 1, para todas las compañías, planificar la estrategia de financiamiento para el mediano, corto y largo plazo el día 1 de cada año, sin miedo. Y cuando yo lo planifico, ¿qué miro? Y miro el mercado de capitales, yo les cuento todo lo que ustedes quieran del mercado de capitales. Ahora vamos a ir. Pero mirá el mercado bancario, mirá las cooperativas y las mutuales, mirá tus inversores ángeles que tenés cerca, mirá todo el abanico de entidades superavitarias o especializadas en el financiamiento que te pueden asistir. Y después, si vos hiciste eso, creo que lo más importante es que ganás una sola cosa, que es la capacidad de elegir. Cuando ustedes no hacen eso y tenés que recurrir al financiamiento como un remedio, no tenés chances de... Y con un solo banco o dos es lo que pasa en general en las pymes. Con una sola ventanilla. Histórico, una sola ventanilla. Claro. Entonces, tus opciones de maniobra son muy pocas. Entonces, el consejo desde la estrategia financiera para mí más importante es hacer todo esto, que es una tarea, si querés la escribimos, digamos, pero toda una tarea para estar en posición de poder elegir al mejor actor que me tiene que financiar en un momento determinado. Y eso es muchísimo. Eso es muchísimo, tener la posibilidad de elegir quién te financia, cómo te financia, poder elegir entre dos. Bueno, ¿cuántas personas que ustedes conocen ante un problema tienen capacidad de elegir? Pocas. Pocas. Solamente Muy aquel pocas. que está, que el día 1 del año... Hizo un trabajo de planificación, hizo un ¿no? trabajo. Un trabajo de planificación. Perfecto.
Fer, ¿qué segmentos tiene el mercado de valores? El mercado de capitales a nivel general te va a permitir financiarte en estas tres dimensiones: largo, mediano y corto plazo. En el largo plazo, ustedes van a encontrar en Argentina los instrumentos convencionales, principalmente el equity, las obligaciones negociables, que son productos que requieren un seniority o un estándar corporativo un poquito mayor. En Argentina, lamentablemente, por lo que decíamos al principio y por toda la macro de los últimos 20, 30 años, no hay empresas que listen su capital en bolsa. Entonces, esa forma más genuina que en el mundo se financia el desarrollo, que es empresas vendiendo su capital al público en general, el floating de sus acciones, en Argentina no sucede porque hay un montón de situaciones de inestabilidad. Yo creo que va a suceder. Ni bien Argentina se estabilice y se ordene sus variables, principalmente tipo de cambio, inflación, y esto, muchas empresas van a tener grandes incentivos a empezar a listar parte de su capital. Eso en el mercado primario, es decir, en el instante que uno lo hace, implica un financiamiento para la compañía. Esto en Argentina hoy está concentrado en lo que se llama BIMA, que es Bolsas y Mercado, donde ustedes pueden ver y comprar hoy acciones de los principales bancos, las principales petroleras, las principales empresas energéticas. Es un nicho que, si bien normativamente está enfocado para las empresas pymes, es más difícil para que las empresas pymes puedan acceder verdaderamente a esto, y me parece que hay que planificarlo, sí, pero saber que es un proceso de largo aliento. Bien. Las obligaciones negociables corporativas, las que están de moda son las de YPF, si ustedes compran son en dólares, a mucha gente le gusta. El régimen general de las ONs. El régimen general de las obligaciones negociables es un instrumento de deuda, pero que tiene un alto seniority, porque ¿qué significa? Que una empresa se abre, se desnuda frente al mercado y empieza a mostrar sus números, su estructura corporativa, su gobierno corporativo. Bueno, y en base a eso los inversores realizan una evaluación, una proyección, y les parece bien si la tasa ofrecida está bien, si el descuento es mucho, poco. Bueno, ese es un hermoso instrumento que también va a crecer y tiene una cosa linda, que es que puede ser utilizado para el régimen general de grandes empresas y tiene algunas cuestiones también simplificadas para empresas pymes o empresas más chicas. Y después quedan dos grupos más de productos, si ustedes quieren. El tema de fideicomisos, que se utilizan para cualquier tipo de empresas y que de alguna manera permiten segregar una parte de su patrimonio y contra eso generar una estructura de financiamiento. Ahí los fideicomisos se han desarrollado muchísimo. Antes tenían mucho que ver con las cuentas a cobrar y el capital de trabajo y ese revolving eterno. Hoy hay productos hasta inmobiliarios que en el mercado de capitales incorporan esa noción del patrimonio separado. Y después te queda en este tercer rango todo lo que nosotros llamamos que es la dimensión del factoring, del financiamiento del corto y del mediano plazo, que es algo en lo que MAB se ha especializado, y en estos acuerdos de trabajo con los otros mercados segmentamos. O sea, en BIMA van a encontrar toda la negociación vinculada a equity principalmente, y en MAB van a encontrar toda la negociación vinculada a este tipo de productos que son el título grande del factoring, que es un tridente de 3-4 grandes productos. Pero principalmente vas a encontrar el descuento de cheques de pago diferido, el descuento de pagarés y el descuento de facturas. Y las obligaciones negociables cerquita ahí, pero la potencia que tiene, por ejemplo, el pagaré, que es un título de deuda emitido de manera digital por una compañía que entra a una página web de Caja de Valores, crea el pagaré y lo puede negociar en MAB con un par de clics. Me genero mi propio financiamiento, emito mi pagaré. Claro, te generas tu instrumento, no hay ninguna complejidad. Que nosotros trabajamos los últimos 3 o 4 años principalmente en eso, en simplificar estructuras jurídicas y en simplificar procesos de emisión de títulos. El más exitoso es la emisión de un pagaré, donde hoy
ese pagaré, que es un instrumento milenario, todos han tenido seguramente un pagaré escondido en el cajón, ¿no es cierto? Hoy es totalmente digital. ¿Y lo superó al cheque de pago diferido en volumen? En volumen sí. En volumen supera muchísimo porque es un instrumento fenomenal que a las empresas que hacen esta planificación les permiten ordenar sus cuentas vinculado al capital de trabajo, pero que también les permite planificar alguna cuestión y tiene, si me permitís hablar un par de características de eso, mejor. Tiene algunas cosas interesantes del pagaré que a lo mejor no tiene un cheque. El cheque, que es un instrumento jurídico maravilloso, el cheque diferido, que pocas legislaciones comparadas tienen, pero bueno, el cheque diferido en Argentina, ¿qué limitaciones tiene? Es solo en pesos y el plazo es 365 días, por ejemplo. Entonces, es un instrumento fenomenal para manejar las cuentas a cobrar. Tremendamente ágil, muy necesario. Esto se puede negociar en muchas modalidades, pero como instrumento es muy bueno. Las dos limitaciones es el tipo de la moneda y el plazo. Entonces el pagaré suple ese tipo de cosas. Como contrapartida tenés que el cheque tiene una cuenta corriente asociada, con toda una estructura, digamos, bancaria de emisión y de cobro, y el pagaré no tiene eso, pero ahí está entonces la caja de valores y una serie de herramientas que tratan de ordenar el flujo de cobro, pago y emisión. ¿Qué es la caja de valores para explicarlo? La caja de valores es una institución bursátil, así como existen los mercados, que en Argentina son 4 o 3 principalmente, MAB, BIMA y MATBA-ROFEX. La caja de valores es una institución que hace la custodia de todo lo que se negocie. Si ustedes compran acciones, esas acciones están en una subcuenta en la caja de valores, que es un tercero independiente a todo el ecosistema. No dependen de la gente con la que ustedes negocien, sino que están en esa subcuenta. También custodia los cheques, los pagarés, y tiene un mecanismo, una pantalla en esto de hacer la tarea, que todos tendrían que hacer, que es entrar a EPIME. EPIME es una pantallita donde ustedes tienen que registrarse, darse de alta, y ahí empiezan a hacer el caminito necesario para emitir un título, un pagaré. Estábamos en pagaré. Ok, eso, sí. Gracias. Yo decía, digamos, que qué virtudes tiene el pagaré, que si resuelve el tema del plazo, hasta hace un mes atrás, el pagaré, conforme la norma de CNB, podía ser hasta 3 años, y después de buenas charlas con esta nueva gestión, logramos que el pagaré ahora no tenga un plazo de vencimiento máximo. Entonces, una compañía puede planificar su financiamiento corporativo para los próximos 5 años, emitiendo un pagaré digital que lo puede comprar el accionista de la compañía, lo puede comprar un inversor sofisticado como un fondo, lo puede comprar un inversor vinculado a su cadena de valor, digamos. Y ese pagaré puede ser en pesos, puede ser dólar link, que fue la explosión de los pagarés, digamos, pre-diciembre, por la expectativa de devaluación, y en esta misma normativa que acordamos con el gobierno hace un mes o no mucho más, puede ser también ahora hard dólar. Es decir que el pagaré puede emitirse y pagarse e invertirse, digamos, tanto de la oferta como la demanda, en dólares, billetes, entendido como transferencia bancaria, digamos, dólares bancarizados. Y eso es coherente con una teoría que nosotros venimos sosteniendo de que ni bien se normalice mucho la economía, el financiamiento en dólares va a ser preponderante. Muchas veces, y sobre todo en el ambiente nuestro doméstico, de empresas cercanas, de las cadenas de valor de la metalmecánica, del agro, donde son industrias reconocidas que muchas veces su estructura financiera, contable y demás no refleja un hermoso índice como para ponerle dinero, pero es muy posible que esa estructura o la estructura de sus accionistas y demás pueda, por ejemplo, garantizar con inmuebles, por decir algo, que es algo muy común. Entonces, ahí el financiamiento en dólares con un instrumento simple me parece que va a ser muy, muy explosivo, más allá del segmento de exportación y demás, que ese es otro. Sí, que genera divisas para poder calzar el flujo. Eso. Bien, ¿y la factura de crédito electrónica? La factura es muy similar al cheque.
muy similar al cheque, es un producto que le cuesta arrancar porque tiene un único tema negativo que es, digamos, la obligatoriedad. La factura nace, digamos, en un gobierno, digamos, donde no tenía un perfil por ahí tan mandatorio, pero es un régimen muy duro. Piense que la factura de crédito significa que si ustedes son pymes y le facturan a una gran empresa, que la gran empresa son 1.300 que tiene AFIP definida, le facturan a esa gran empresa, a los 15 días que emitieron la factura, si la gran empresa no te emite un cheque, no la paga o no genera un proceso en AFIP, esa factura automáticamente pasa a la caja de valores y se transforma en un título ejecutivo que la pyme puede disponer, lo puede vender, lo puede esperar, lo puede transferir, lo puede vender en el BAP, lo puede vender en un banco, donde quiera. Pero todo ese proceso hace que la gran empresa ya no le tenga que pagar más a esa pyme y le tenga que pagar a la caja de valores. Entonces, al ser un régimen tan violento que de alguna manera, no sé si usar la palabra viola, pero que sí que excepciona la realidad contractual que han fijado las empresas. Sí, cliente-proveedor. Cliente-proveedor, exacto. Principalmente las grandes empresas no lo aceptan, ¿viste? Y generan todos los mecanismos necesarios para excepcionar esto. Por ejemplo, entregarte un cheque. Que en cualquier caso es muy virtuoso para las pymes, porque el diagnóstico que uno hace cuando habla de facturas o a nivel de teoría, ¿qué es lo que se suele decir? Digamos que Latinoamérica y Argentina en ese contexto tienen un problema de documentación del crédito. Por muchas razones, pero es muy común que esa relación cliente-proveedor genere que el cliente se financia no pagando en término al proveedor, digamos, con el bucle este. La empresa grande a la pyme, claro. Entonces, el gobierno quiso resolver un poco eso en favor de las pymes, pero al hacerlo de una manera tan mandatoria, hace que hoy sea difícil. Y entonces, yo creo que es un instrumento muy bueno, pero nunca tan bueno como el cheque de pago diferido. Entonces, es como que el que puede va por el cheque. Claro. Va por el cheque. Yo soy optimista, creo que a lo mejor en un periodo de maduración la factura a lo mejor puede ir hasta reemplazando al cheque, pero es toda otra, por ahí, lógica entre empresas que hay que ir puliendo, porque cuando a veces uno habla con empresas grandes y vos decís, pero usá lo que está bueno, te va a servir. Sí, tenés razón, pero lo que pasa es que a mí me lleva a validar el parabrisas que me entrega la empresa esta más de 15 días. Entonces yo el conforme de la mercadería no lo puedo dar antes de... Pierde el efecto, claro. Entonces necesito, no sé, o rechazar la factura o bueno. O pagar, y a lo mejor está provocando que salga el cheque, al menos indirectamente ayuda a la pyme. Sí. Indirectamente. Sí. Lo que pasa es que quedan ahí. Quedan facturas donde una gran empresa le dice, mire, es simple. Está en proceso de validación. Claro. Sí. Y aunque sea automático, es simple. Si tu factura la negociás, lo que sea, no te compro más. Entonces, la relación de fuerza no desaparece porque hay una ley que quiera. Lo transitea eso, así que es tal cual. Claro, sí. Claro. Bien. ¿Y qué segmentos hay? ¿Avalados? ¿Cuáles son los segmentos donde se opera? Sí. Digamos, MAP trata de tener todos los segmentos de negociación conforme a la realidad económica o jurídica de los usuarios, que son los fondos, principalmente los fondos comunes de inversión, como la demanda de los productos, y las empresas como la oferta. Entonces, ahí tenemos una serie de categorías, o 3 grandes categorías. Productos que son avalados, principalmente el aval está dado por la categoría de las SGRs, que es otra cosa muy importante. Productos avalados por activos, esto es cuando una empresa le transfiere a un mercado acciones, bonos, dólares. Que respalda la operación de financiamiento. La operación de financiamiento. Y vas a encontrar uno de los segmentos que más crecimiento tiene y que va a tener, que son las negociaciones clean. Es decir, un segmento donde no hay una garantía o un colateral que respalde la emisión de ese cheque, de ese pagaré o de esa factura. Y este esquema, paradójicamente, es el que más ha crecido. Sí. El
que más ha crecido. Y eso habla bien de que tanto la oferta y la demanda se empiezan a sofisticar un poquito y se empieza a elegir crédito. Hay inversores que empiezan a elegir crédito. Por eso, lo que decíamos al principio, el track record de una empresa es muy importante y asumir su posicionamiento relativo en una cadena de valor es más importante. Porque esto quizá tiene que ver con la primera pregunta, pero lo digo acá, digamos. ¿Cómo uno puede financiarse o qué activos tiene una empresa para financiarse? Bueno, su patrimonio, las garantías que pueda dar, las fianzas, los avales que pueda conseguir de SGRs, todo eso son cosas obvias. Pero también el posicionamiento dentro de una cadena de valor es algo importante. Entonces, ¿qué te permite el cheque, el pagaré, la factura? Llevar con vos el crédito de otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos mucho en este segmento clean? Alguien que tiene un cheque o un instrumento, el cheque es el más simple de ver, digamos, que está emitido por alguien que tiene más crédito que yo, el típico descuento de cheque de tercero, eso es muy valioso. Muy valioso. Eso se hace con pagaré y con cheque. Entonces, ese posicionamiento en la cadena de valor es fuente de financiamiento. ¿Dónde impacta eso? A la pregunta tuya, en este tercer segmento de negociación, que nosotros le decimos clean, no garantizado. Es, es un segmento donde el que compra tiene que saber que compra lo que ve ahí. Compra, ve. Parece una palabra clave, la confianza, ¿no? Elegir el crédito, evaluar el track record, o sea, cómo se comportó crediticiamente. Claro. Eso nosotros lo decimos cuando uno habla más enfocado al inversor. Al inversor ahí decir, mira, presta atención a lo que compras. Porque vos tenés todos los datos para hacer análisis crediticio. La contrapartida es la pyme o la empresa estará más o menos, digamos, expuesta. Podrá hacer un gnosis o podrá, si tiene una obligación negociable, podrá buscar información. O lo que pasa mucho en MAV es que es un mercado que tiene un montón de actores que son los agentes de bolsa que van tejiendo esta oferta y demanda, entonces van intercambiando. Se van comunicando, claro, intercambiando y compensando oferta y demanda. Van y van aportando información que necesita un inversor para que esa pyme, por ejemplo, o esa empresa sea elegible. Entonces, ese segmento es importantísimo. Creció mucho, sí. Creció muchísimo. En las estadísticas que publica el MAV es muy fuerte el crecimiento. Es muy fuerte, pero... Está primero, aparte. Sí. Cuando estaba último hace unos años. Claro, ahí nosotros hemos desarrollado fuertísimo ese esquema, porque todo lo que vos lo asociás a garantías, de antemano sabés de un techo. Cualquier garantía que ustedes quieran ponerle, nosotros buscando información de acceso público, vos sabés cuál es el techo. De la garantía que sea, de un banco, de un aval, de un SGR, de lo que sea. Vos sabés cuál es el techo. Ahora, donde no hay techo es en un segmento en el que la oferta y la demanda se arbitran, se conocen, se entienden, se especializan y se empiezan a encontrar financiándose. Eso pasó mucho y que hemos logrado en estos 5 últimos años que hoy haya inversores corporativos, o sea, tesorerías de grandes empresas y principalmente fondos comunes de inversión que compran crédito y eligen crédito ahí. Y también hay bancos que eligen crédito. Entonces, para un banco es más simple entrar a la pantalla de Mavi, elegir el crédito que le guste comprar, que a lo mejor ir a buscarlo en todos los pueblos y ciudades. Y para esa empresa que está en cualquier pueblo aledaño, es más simple vincularse a un agente, publicar su quit en la pantalla y mostrar, saber quién le ofrece una... Se conecta en forma directa. Claro. Eso ha sido muy, muy positivo, genera gran cantidad de oferta y de demanda. Hay que saber que el mercado del financiamiento PYME tiene una atracción importante desde el lado de la demanda más que de la oferta. O sea, si bien nosotros decimos, digamos, que las pymes tienen que mostrarse y demás, a mí lo que me parece que es más preciso es la pyme tiene que estar en posición de tomar el financiamiento que en algún momento se muestra. Porque el financiamiento se tracciona desde la demanda, es el que compra, el que genera grandes flujos de financiamiento. Entonces, eso en MAV hoy se ha de alguna manera mejorado muchísimo porque vos tenés constantemente demanda expuesta, es decir, fondos comunes que necesitan
componer su cartera de inversiones con un porcentaje de riesgo factoring, por así decirlo. Bien. Ha crecido mucho, más allá del porcentaje global sobre PBI del crédito del sistema financiero, el mercado de capitales ha crecido proporcionalmente, ¿verdad?, en los últimos años. Sin duda. El MAV representa el 40% de todo el financiamiento PYME de Argentina. ¿Qué significa esto? O sea, sumar todo el sistema bancario, todo el sistema de financiamiento institucionalizado, MAV representa un 40% de eso, que es muchísimo. Es mucho. Es muchísimo, sobre todo en estos últimos 20 años. El crecimiento se debe a dos factores, digamos, para ser honesto, digamos, ¿no? Uno, todo lo que MAV ha hecho, que es mucho, nuevos productos, nuevos inversores, o sea, impulsar el desarrollo de la oferta y la demanda. Pero también, y ya más lamentable, pero macro, es que el sistema financiero en general estuvo abocado no a un financiamiento del sector privado, que es netamente lo que nosotros hacemos, sino más un financiamiento del sector público. Entonces, en porcentajes creció mucho lo que es mercado de capitales porque la política económica y general hacía que todo el sistema bancario esté prestando principalmente al sector público, ¿no? Exacto. Entonces, lejos de uno ponerse triste, sería totalmente virtuoso y fantástico venir el año que viene y decir, mira, MAV en realidad hoy representa el 20% del financiamiento. Nominalmente, en vez de tener 700.000, 800.000 millones todos los meses, tenemos 2.000 millones. Pero el mercado en general creció. Creció todo hacia arriba. Que yo creo que eso tiene que pasar. Yo creo que sí. Tiene que haber como una inyección de crédito al sector privado. Bien, buenísimo. Y si quiero ir al mercado avalado, ¿cómo hago? ¿Voy con una SGR? ¿Qué es una SGR? Para explicarlo brevemente. Las SGR son un instrumento fenomenal tanto para las empresas que necesitan financiamiento como para las personas y empresas que son superavitarias y tienen que pagar impuestos a las ganancias todos los años. Es un tipo societario especial que se compone de dos socios. Unos socios se llaman socios protectores, que son todos ustedes que les sobra dinero, entre comillas, y que a fin de año tienen, no sé, una posición de 10 millones de pesos y sobre esa ganancia tienen que pagar 3,5 de impuestos a las ganancias. ¿Qué permite una SGR? Que ustedes aporten esa base imponible de 10 millones de pesos al fondo de riesgo de una SGR y desgraven esos 3,5 millones que ustedes deberían pagar. Obviamente que eso tiene condiciones, ustedes tienen que estar invertido ahí 2 años. Bueno. Pero la lógica interesante es que ese dinero que está puesto en esa SGR va a avalar operaciones que el otro tipo de socios hacen en el mercado de capitales, que son los que se llaman socios partícipes, que son empresas pymes que consiguen que una SGR, luego de estudiarlas, mirarlas, avale en el mercado de capitales a esas empresas pymes. Entonces eso es un instrumento muy bueno, desde la política pública soñado, porque es plata de impuestos que no toca el ministro de turno, sino que se redistribuye de manera privada, por así decirlo. Y desde el punto de vista micro, yo dejo de pagar impuestos a las ganancias y una empresa utiliza eso con un multiplicador para obtener garantías. Ese producto en el mercado de capitales es altamente demandado. Las tasas de financiamiento son bastante bajas siempre. ¿Cómo estamos con las tasas ahora que fueron bajando? Estamos así, digamos, en una pendiente. 30, 31, exacto, 32, sí, según el plazo, ¿no? Sí, según el plazo. Podemos decir, digamos, que el plazo por excelencia está más o menos en 90 días, 90, 100 días, y vos vas a tener tasas en pesos en torno al 30-35%, que es una tasa baja cuando en diciembre era 160, ¿no? Ese mismo producto en diciembre era 160. Entonces tuvo una fuerte caída. Si yo cuento esto en Chile, la gente se horroriza porque la tasa es el 3-4%. Sí. Pero, bueno, acá es el 30 o 35 es muy conveniente. Competitiva. Muy competitiva. Sí, así que, ¿y los tiempos, desde que arranca el proceso, por ejemplo, con una SGR o en el mercado no garantizado, y demás? ¿Los tiempos, costos? Bueno, en materia de tiempos, depende mucho de dónde uno vaya y cómo vaya. SGRs en Argentina hay unas 40,
Entonces, ahí la pyme tiene que tratar de vincularse con las que le ofrezca la mejor condición y que les dé el proceso más ágil posible. Cada SGR tiene sus particularidades, su forma, su scope de riesgo. Entonces ahí la pyme tiene que saber que cuando va a una SGR tiene que haber hecho la tarea. O sea, no es lo mismo que vaya yo y diga, che, soy SGR, míreme, y alguien lo primero que va a decir, bueno, pero trajo los papeles, y el IVA compra, el IVA venta, trajo esto. Ah, no, bueno, espere que vuelvo, ya está mal. Tengo que estar ordenado. Entonces, si yo tuviese que hacer eso, como decía al principio, bueno, pues si vas a hacer eso, más o menos todo el mundo sabe cómo se arma una carpeta de crédito. Entonces, bueno, y una especialidad de los contadores, armar carpeta de crédito, entonces ya tener la lista. Y vas a ahorrar mucho tiempo ahí en ese modelo. Una vez que conseguís el aval de la SGR, o muchas veces las empresas van primero a un agente de bolsa y el agente de bolsa te ayuda con la SGR, bueno, tenés que unir esas dos partes, digamos, el aval de la SGR y el agente que luego vaya a vender ese producto tuyo en el mercado de capitales. Y una vez que lo tenés, no necesariamente tenés que usarlo de un día para otro. Elegís la tasa, elegís el momento y vas a poder vender cheques. Si eso lo haces sin garantía, es nada, porque el cheque te lo mandan con un clic hiciste la factura. Siempre digo lo mismo. Tu cliente tenés suerte que te la paga en el día, te manda un cheque en el día a 90 días, soñado. Con otro clic lo mandás a tu agente y a Caja de Valores, y con otro clic tu agente lo negocia en este marco de tasa y en producto, asumiendo que haya liquidez para el segmento donde vos querés entrar, que generalmente pasa si elegís bien el segmento, ¿no? Y a las 2 de la tarde tenés la plata en tu cuenta. O sea que ahí es un proceso muy rápido. Muy rápido. ¿Y costos? ¿Es competitivo? Costos adicionales a la tasa, sí, eso es muy competitivo, porque lo principal que hay que decir ahí que hay mucha oferta. Entonces, una empresa, si quiere ir a un tema de SGRs, bueno, SGRs hay 40. Y después el otro costo que hay es el agente que te va a transaccionar ese producto. Entonces, agentes hay 250. Que están vinculados a MAVI, que tienen capacidad de comprar y vender. Entonces, son costos siempre porcentuales muy chiquititos. Lo pueden absorber las pymes, digamos, sin problema. Sí, los pueden absorber siempre en el marco de la operación. Siempre son costos muy positivos. Ni quiero decirte un número porque hay tanta diversidad de agentes y demás, que siempre lo recomendable es, de nuevo, no esperé que yo haga la tarea, andá, hablá con 7, 8, 5. Sí, proactividad. Esa proactividad. La actitud que se dijo durante todo el... Después los mercados, lamentablemente, cobramos muy poquito. Ese sí lo podemos decir, los mercados cobran 0,003% por cada operación que vos hagas. O sea, es nada. Y no hay ningún costo que pueda hacerte, digamos, desistir de esa operación. De ese financiamiento. Si lo hay, es porque hay alguna simetría de información. No en términos, digamos, económicos, no debería haber un costo de ese tipo que no te haga, te impida negociarlo. Y algo que yo siempre digo, que también tiene que ver con el mensaje macro, Diego, es la tasa es una anécdota. La tasa es una anécdota. Si ustedes se van a preocupar en la tasa, de nuevo, están en la parte fea de la curva, básicamente. Porque la tasa es, digamos, un elemento tan coyuntural. Yo les acabo de decir que en diciembre era 160. El que invirtió en ese momento, hoy está recontento. Si todavía no cobró, está recontento. Ahora, el que pagó en ese momento y que ahora le bajó la inflación, depende qué hizo. No sé, si compró paquete de yerba, habrá que ver cómo funcionó, si compró chapas, bueno. Entonces, es, digamos, la tasa nominal anual. Las referencias que todos podemos dar son muy, por decir así, generan algo que es negativo. Porque esto también yo creo que es un principio que hay que escribirlo, digamos. La tasa no puede ser un inhibidor
para la decisión de financiamiento. Sí es un gatillo que te hace tomo la plata o no la tomo. Pero en el mercado de capitales, que la tasa de una acción, de un bono, de un cheque, de un pagaré, de una factura, cambia todos los días y cambia varias veces por día, lo que tiene que hacer la empresa es estar listo para tomarla. Cuando hablábamos con vos en pandemia, yo me acuerdo que les mostraba un caso ahí, que lo tengo siempre en la cabeza, que lo uso, en pandemia. El consumo caído, la mayoría de las entidades financieras cerradas, bueno, para qué contarles lo que todos sabemos, ¿no? La tasa de financiamiento en MAB era el 7% nominal anual. La tengo esa filmina, hoy la miré a la mañana. Claro, es real ese gráfico que, bueno, esa tasa, entonces, vos decís, en plena pandemia, si yo hubiese podido, ¿qué tendría que haber hecho? Lamentablemente, estoy de la parte, digamos, de la negligencia financiera, ¿no? Yo tendría que haber emitido todo lo que pude al 7% y haber comprado cualquier cosa que podía haber encontrado. ¿Quiénes la aprovecharon? Y algunos genios que habrán sido, no sé, 5, 10 mil. Los que estaban calificados, 20. preparados y que habían hecho la tarea. Claro, esos tipos que estaban calificados, prepararon, ¿verdad? Dos cosas, o hicieron un buen negocio o pudieron subsistir. También, en ese momento. En ese momento pudieron subsistir. En ese caso, hay verdaderamente una persona que ve que sus ventas van a cero. Van a cero. Como un caso excepcional. Imagínate cómo lo va a tomar una tasa nominal anual del 7% ahí, que era una tasa real negativa en ese momento. Entonces, hoy yo creo que Argentina tiene que ir a un proceso de normalización de todas las variables, pero en cualquier caso, siempre esta idea de que la tasa no puede ser un inhibidor. La tasa es un gatillo que me va a servir a mí disparar en un instante y monetizar. Pero para que ustedes lleguen realmente a tener esa chance, hay un camino. Que la mayoría de la prensa no lo hace. Tal cual. Bien, las últimas dos. Claro. Tecnología asociada a las finanzas, al financiamiento, PYME, a través del MAB. MAB es una compañía fintech, que hoy en definitiva hoy está de moda ese nombre, pero los mercados en particular son una estructura de financiamiento tecnológica desde siempre. Porque lo que hay en un mercado es alta transaccionalidad de productos. Hace 30 años atrás era un tumulto de personas en el recinto de la bolsa comprando y vendiendo y pasándose papeles de un lado al otro, pero con agilidad. Hoy todo eso está virtualizado. De hace muchos años todo eso existe, ese recinto, pero es virtual. Entonces los mercados en general son una especie de fintech genética. Y después MAB en particular tiene una compañía de sistemas específicas para todos los que quieran introducirse, digamos, en el segmento de ser broker, de ser intermediario y demás. Nosotros tenemos una compañía especializada en darle llave en mano un servicio de back office a esas personas, que es muy importante. ¿Qué logramos hacer nosotros? Es bajar la barrera de entrada. Entonces hoy MAB tiene algo que por ahí nosotros decimos, no me gusta tanto, pero lo decimos así, de que es como una especie, te ayudamos en el llave en mano. Vos tomás la decisión de ser un intermediario y tratamos de ayudarte en el llave en mano. Desde el trámite regulatorio hasta lo más importante de todo, que es tener tu oficina armada con un back office. Bueno, ahí tenemos una compañía que se especializa en eso. Tenemos una fintech específicamente para factura de crédito. Es como que hemos invertido en una compañía de onboarding digital. O sea, es como que hay mucho pensado en eso, sobre la idea de que los valores negociables, que es lo que transaccionan los mercados, se caracterizan porque puedan circular rápido. Hoy, ¿cómo circulan rápido? Bueno, con un clic, ya no con un papel, sino con un bit. Entonces, ahí la tecnología es esencial. Y potencia, claro, sí. Mucho más rápido. Sí, y la última, que nos queda menos de 2 minutos, algo ya dijiste, pero ¿qué perspectivas tenés para el financiamiento PYME en el mercado de capitales en los próximos 2/3 años? Yo soy optimista. Creo que Argentina tiene que empezar si este modelo económico logra consolidarse, tiene que empezar a planificar un financiamiento ya no tan basado en la inflación constante, sino un financiamiento más sólido, pensando en estructuras más genuino, sí. Claro, bien genuino, no ajustado por inflación, donde es como que cuando uno ajusta por inflación los números dan, ¿viste? Porque total las ineficiencias quedan debajo de la alfombra. Exacto. Bien. Entonces,
me parece que ahí va a haber un desafío para todos los actores del mercado financiero de ir a buscar el buen crédito para llevarlo a los mercados en general. Y va a haber un desafío también de genuinidad, es decir, de poder tener modelos de negocios consistentes que cuando le sacamos ese componente loco de la inflación argentina, bueno, te permite vislumbrar con más claridad la solidez con más nitidez de las variables. Entonces, el modelo de financiamiento para mí va a pasar por ahí, y eso puede estar impulsado también por una ola digamos, una cierta efervescencia respecto de que la normalización de Argentina va a traer necesariamente inversiones. Quizás no sean inversiones o flujos que nosotros veamos en MAB, porque tiene mucho que ver esto con inversiones de largo plazo, en industrias específicas. Sí, hundiendo capital físico. Hundiendo capital, exacto. Pero indudablemente va a derramar en el factoring y va a derramar en el capital de trabajo, que es bien lo que nosotros nos dedicamos. Así que yo soy optimista. Hay muchísimas empresas que están en condiciones de financiarse y todavía no han recorrido ese camino, y hay mucho inversor que, en la medida que las variables se ordenen, pone su dinero en un fondo común de inversión y eso va al financiamiento PYME, o empieza a hacer esto muy virtuoso, que es empieza a elegir el riesgo que quiere comprar. Y todos ustedes conocen una empresa de algún pueblo vecino a la cual, si pudiesen darle un financiamiento, una tasa razonable, se lo darían. Entonces, eso es lo que tiene que empezar a pasar para mover la economía. Cero, excelente. Hacer la tarea entonces, ¿eh? Así es. Bueno, le damos un aplauso a Fernando. Muchas gracias, Fer. Excelente. Muy bueno, Fernando. Y el tema, hay que destacar el tema del financiamiento PYME tan importante. A ver, están bajando las tasas, hay que preparar las empresas para todo. Es una gran oportunidad.